Algunas personas, muchas, se quejan y con razón de que a veces las leyes, cuando las planteamos los abogados, son muy tortuosas, muy enredosas, muy complicadas y son casi inexplicables. Debo decir que también para nosotros a veces las leyes son no solo inexplicables, sino absurdas, pero trataré de explicarlo de una manera sencilla, el problema que enfrentamos los abogados, sobre todo porque este pequeño video va dirigido a mis nietas que quieren ser abogadas y quiero que ellas entiendan este problema desde ahora. Miren ustedes, los abogados somos a la ley lo que el médico es a la medicina. El médico no hace la medicina, la hace un laboratorio que revisa, que analiza, que hace experimentos y que lo pone en el mercado. El médico tiene el caso concreto, lo analiza y conoce las medicinas y entonces conoce la medicina o las medicinas y la combinación de ellas es lo que lo lleva a solucionar el problema de su paciente, ¿de acuerdo? De la misma manera nosotros, cuando tenemos un caso concreto, tenemos que analizarlo, prácticamente desarmarlo y ver qué ley vamos aplicando en cada caso y ver cómo lo presentamos finalmente frente a la autoridad para tener un resultado favorable a los intereses de nuestro cliente. Esa es en esencia la diferencia que existe o la similitud que existe entre nosotros y el médico. Por otro lado, es muy interesante ver esto. El médico cuando estudia lleva unas materias que se llaman anatomía, donde se revisa de manera particular cada uno de los órganos que componen el organismo y lo estudia en lo individual en la anatomía. Ve, por ejemplo, el corazón y dice que normalmente pesa tanto y que funciona de esta manera, etcétera, todo. Pero después estudia una materia muy interesante que se llama fisiología, porque el corazón aislado no nos dice nada absolutamente. El corazón se entiende cuando lo estudias en el torrente sanguíneo, en el sistema circulatorio, y entonces se tiene que estudiar junto con las venas, con los pulmones, etcétera, y ver exactamente cómo funciona todo el sistema para poder dar un resultado. El médico que solo conociera el corazón y no conociera toda la demás estructura no serviría para dar un resultado favorable a sus pacientes. De la misma manera, nosotros tenemos que estudiar algo que yo llamaría la fisiología del derecho, que es el estudio del camino que sigue el derecho, cómo funciona el derecho dentro del sistema, las diferentes figuras que conocemos nosotros se tienen que ir aplicando. No quiero que con esto se vaya a pensar que estoy tratando de volverme un romanticista del romántico alemán de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Estos filósofos eran de un tipo muy especial. Dijéramos que eran absurdos inclusive. Absurdos porque llegaron al extremo de considerar o asimilar a las sociedades con los seres humanos y decían que todo lo que tenemos nosotros en el cuerpo humano lo tiene la sociedad y sirve exactamente para lo mismo. Es decir, tenemos manos para defendernos, tenemos pies para correr, tenemos venas donde circula y así tenemos carreteras y tenemos ejércitos y tenemos cosas de este tipo. Este romanticismo fue superado inmediatamente, sobre todo porque tuvo una aplicación terrible en el nazismo alemán, el nazismo de Hitler. Y entonces fue prácticamente en el mundo actualmente ya no existe, y solo apuntaré para efectos culturales que su oponente del romanticismo alemán, que pretendía la asimilación biológica de la sociedad o de una cultura o un conglomerado humano determinado con un ser humano, la oposición eran precisamente los individualistas y los mecanicistas, otra corriente que pretendía explicar esto desde un fenómeno mecánico, como si fuera una máquina la que estuviera funcionando con sus diferentes etapas. Esta es la teoría que tenemos que desechar totalmente, pero que nos sirve simplemente como ejemplo. La diferencia o la similitud que existe entre nosotros y el médico, en que ninguno de los dos, ni él hace la medicina ni yo hago las leyes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso es todo y espero que haya sido interesante este tema. Gracias.